mundo por darme el privilegio como de esta apertura. De verdad, un gusto poderlos estar saludando en la tarde de hoy. Me cogieron aquí un poquito desprevenida, pero digamos en este sentido la alianza con el Instituto de Cultura y Turismo del departamento pues es bastante importante, y creo que la conferencia que van a trabajar hoy el profesor Winston Licona y el profesor Luis Fernando Acevedo pues afianza estos lazos definitivamente entre nuestras instituciones. Es muy, muy importante para el departamento. Me encanta ver aquí a varios de nuestros compañeros, profesores, egresados, estudiantes. Como te digo, no estaba preparada para saludarlos, pero solamente decirles muchísimas gracias. Creo que hay frutos muy grandes ya desde el Centro de Pensamiento. Recuérdame el nombre, Desarrollo Territorial, profesor Winston. Cultura, territorio y gestión, profe. Bueno, creo que es básicamente desde el Centro de Pensamiento con el Instituto que se da esta posibilidad de encuentro. Entonces, muchísimas gracias. A nombre del Departamento de Ciencias Humanas, el pregrado en Gestión Cultural y Comunicativa. Y bueno, adelante entonces. Bueno, muchas gracias, profe. Profesor Winston Manuel Licona, danos el saludo de bienvenida para iniciar este conversatorio. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos quienes están presentes. Aspiramos a que el vice de pronto se llegue, debe estar en sus agendas copadas y de pronto hará presencia, lo mismo el gerente del instituto. La alcaldía también estuvo invitada, nos dio respuesta y delegó en el instituto. De lo que se trata pues es de dialogar sobre el tema del documento preliminar que tuvimos ocasión de conocerlo por una de las asesoras del instituto y que nos había sugerido hace meses que emitiéramos una opinión como centro de pensamiento sobre dicho documento. Entonces, de ello es que se trata el tema. Yo quiero aprovechar la ocasión porque ahorita más adelante Natalia nos va a dar las instrucciones de cómo va a funcionar el conversatorio, pero quisiera anticiparme con la presentación básica de por qué el centro de pensamiento. Prudente. Ay, pero perdón, un segundito. Bueno, el Centro de Pensamiento surge de una convocatoria de la Vicerrectoría de Investigaciones para el 2019, 2021, 2021, y pues salimos favorecidos en dicha convocatoria. Y logramos articular a la Facultad de Administración, por supuesto, al Departamento de Ciencias Humanas, la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Artes de Bogotá, la Escuela de Arquitectura de la sede, por supuesto, la sede Orinoquía, y establecimos alianzas también de aval y de participación directa con las siguientes instituciones: la Organización de Estados Iberoamericanos, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Universidad Ceipa Business School de Sabaneta, Antioquia, la alcaldía a través de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Sabaneta, Antioquia también, el aval del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales en su momento con el gerente anterior, y el municipio de Villa María a través también de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, y la colaboración también de la Federación Colombiana de Gestores Culturales. Entonces, ese es el equipo institucional con quienes logramos y estamos trabajando en un ejercicio de nodos. Entonces, el nodo Manizales, el nodo Sabaneta, el nodo Villa María, el nodo Bogotá, el nodo Orinoquía y el nodo Manizales. El ADN de ese centro, pues, como decía, da nacimiento con la convocatoria. Y
Las características pues, de nuestro centro es adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones como grupo interdisciplinar de investigación en cultura, territorio y gestión para el estudio, reflexión, formulación, acompañamiento y gestión de políticas públicas culturales locales. Nuestras áreas estratégicas entonces son cultura y gestión del sistema cultural local, interculturalidad, economía, gestión cultural del arte y comunicación, nuevos lenguajes. Para esto ya pues más adelante presentaré las consideraciones que tenemos de opinión sobre la política, sobre el documento de política cultural local con nuestro querido profesor Luis Fernando Acevedo de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura adscrita a la Facultad de Ingeniería de nuestra sede Manizales. Entonces pues doy paso a que Natalia presente cómo vamos a conversar. De nuevo reitero un saludo a todas las instituciones que también están presentes, saludo a la Alianza Francesa, me parece un punto interesante de su presencia en este diálogo. Entonces, adelante Natalia para que arranquemos. Bueno, profe, entonces, de nuevo bienvenidos a los que se han conectado en estos minuticos. Este conversatorio es organizado, como menciona pues el profesor Winston Licona, es organizado por el Centro de Pensamiento de Cultura, Territorio y Gestión de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El profesor Camilo, vicerrector de nuestra sede, no se ha podido conectar, entonces ya iniciaremos el conversatorio. Les daré como las instrucciones para el conversatorio, iniciando por desde el Centro de Pensamiento, por el chat enviaremos el formulario de asistencia al conversatorio, entonces para que lo vayan diligenciando en el transcurso, para que no se vaya a perder ahí en el chat. Y nuevamente le reitero el diligenciamiento del formulario de asistencia que ya se los acaban de enviar. Iniciaremos entonces presentando a nuestros ponentes, el profesor Winston Manuel Licona Calpe, como ya les ha mencionado, él es el director del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión, pero él es profesional en economía, doctor en economía con énfasis de la cultura, dirección y planificación, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos una bienvenida a Camilo Valencia. Les presento entonces también al profesor Luis Fernando Acevedo Restrepo. Él es profesional en arquitectura, magíster en urbanismo y doctor en urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Nacional, adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de nuestra sede. Les reitero entonces que la intervención de cada uno será máximo de 15 minutos. Y les estaremos informando por el chat sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, no sé cómo deseen iniciar, en qué orden. Les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo sí, me tomo la vocería, profesor Luis Fernando. Bueno, gracias por esa deferencia. Adelante, entonces, voy a presentar las recomendaciones, las opiniones que tiene el Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión. Quiero iniciar planteando algunas consideraciones iniciales, porque indudablemente es plausible llegar a este punto de diálogo para producto de la consolidación de intenciones e intuiciones de logros de años de existencia desde el Acuerdo 491 del 2 de abril del 2001, en donde se conformó el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, que da continuidad al Acuerdo 392, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Cultural del municipio expedido en 1998. Dicho sea de paso que observando el plan de gobierno actual, allí se sugiere avanzar en el tránsito hacia una Secretaría de Cultura.
tema también bastante interesante para el nivel de una ciudad como Manizales, que ya requiere otras dimensiones en términos gubernamentales sobre el ejercicio no solo de la política pública, sino del ejercicio de la gestión cultural de una ciudad que es campus universitario, ciudad del conocimiento, ciudad para la educación, en fin, que tiene unos pergaminos muy interesantes en el cual la cultura pues es un punto esencial como parte de todo un ecosistema que permitiría y que permite que nuestra ciudad llegue a unos puntos más importantes. Además, quiero reconocer que el avance con el documento definitivo preliminar, que es el que nos tiene en este diálogo, para formular la política pública cultural de Manizales, y que tiene algunos antecedentes, como fue el documento de Findeter, un documento inicial de lineamientos que salió incluso ya se presentaba como política pública cultural y que tenía el alcance de 2016 a 2018. O sea que estamos, se podría decir, en una segunda fase de ese proceso de elaboración de la política pública cultural de Manizales. Y el documento de Findeter 2019 sobre la implementación que hacen un estudio de mapeo express de industrias culturales y creativas en Manizales. Por eso, como objetivo misional, y que en esto quiero resaltar, del Centro de Pensamiento de Cultura, Territorio y Gestión, y considerando el aval de participación del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales en el centro, es que emitimos los siguientes comentarios. También quiero hacer énfasis que de lo que se trata es llamar la atención sobre algunos detalles, incluso como presenta la introducción del documento, que convoca a la reflexión a los actores culturales para enriquecer dicho proceso, y que de ser corregidos, en nuestra opinión, puede enriquecer la propuesta final de la formulación de la política cultural de Manizales. Entiendo también que los procesos de formulación y de aprobación pues pasan, bien sean por un decreto de acuerdo del alcalde, o pasa también por un acuerdo de consejo, y el decreto de alcaldía pues tendría que tener un reconocimiento de los consejos, del Consejo Local de Cultura. En mi opinión, directamente lo planteo, soy partidario de que dichos procesos sean más producto de acuerdos entre todos los actores, incluso incluyendo los actores políticos que hacen presencia en un consejo municipal, como es el caso de nuestra ciudad. Quiero empezar también pues planteando algunas observaciones sobre el documento de mapeo express de las industrias culturales y creativas en Manizales, elaborado por Findeter, por el Centro Nacional de Consultoría, a petición del Findeter, sobre sus anotaciones que señalan allí. Nosotros tenemos las siguientes observaciones. Es un documento, en nuestra opinión, un tanto limitado a las organizaciones que desarrollan proyectos culturales, enfocado en aquellas que están formalizadas. He de decir de que hay un circuito de organizaciones de base importantes, hoy se denominan colectivos, otras que tienen su reconocimiento institucional, pero que no aparecen allí como signatarias o como parte del informe que se desarrolla con este documento. Y obviamente tiene un sesgo muy empresarial e industrial. Se entiende que este era un objetivo de la consultoría, por supuesto. Pero para la política cultural de Manizales consideramos también como centro de pensamiento que se requiere analizar múltiples actores formales y no formales. El análisis, en el segundo punto, planteamos que el análisis resulta de una información capturada con 9 organizaciones, que es interesante, claro, porque muestra una tendencia al desarrollo del emprendimiento local de cultura en Manizales. Sin embargo, no se especifica el rol de estas organizaciones en la cadena de valor del sector cultural en lo local. Leyendo un poco el documento y observando algunos temas claves allí, uno se da cuenta de que en la información también está un poco desactualizada, en tanto que hay que decirlo, antes de la misma pandemia, algunas organizaciones culturales de la ciudad habían cerrado su accionar, ¿no?
obviamente por razones múltiples también, entre otras problemas financieros, y obviamente también de cómo ganarse un mayor espacio de presencia en la ciudad. Por otro lado, el documento deja de lado un análisis sectorial de los esfuerzos institucionales por promover la cultura fuera de la perspectiva de las industrias culturales y creativas. O sea que el documento está centrado en la lógica de la economía creativa, pues denominada economía naranja, que podría ser más bien multicolor o arcoíris, ¿no? No se evidencia ningún diagnóstico sobre el rol de las casas de la cultura, por ejemplo, que me parece es un punto clave de ciudad. En tanto, las casas de la cultura que están en prácticamente en todas las comunas, 11 casas de la cultura, juegan un papel importante como estructura mixta institucional. Simplemente se mencionan, pero no hay allí ninguna apreciación sobre el tema de las casas de la cultura, como programa estratégico del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, o de eventos culturales emblemáticos de la ciudad. Sí, se mencionan allí rápidamente en un inventario de la Feria de Manizales, el Festival Internacional de la Imagen, el Festival Internacional de Teatro, entre otros. Nosotros suponemos que esto reposa en otros documentos de diagnóstico. Sobre las casas de la cultura, pues hay un documento que, dicho sea de paso, nosotros elaboramos en su momento producto de un trabajo de investigación sobre el tema. El otro punto que consideramos sobre este documento express es que no incluye la labor de los gestores culturales y de iniciativas de las organizaciones de base comunitaria. Claro, no hacen parte de las organizaciones formalizadas, pero que tienen un impacto muy significativo a propósito de un trabajo con poblaciones vulnerables y de un trabajo de base en los barrios de las comunas. El mapeo de estas realidades barriales, en nuestro entender, es necesario para establecer líneas estratégicas de política cultural con incidencia en la población vulnerable, especialmente la juvenil. Revisa uno el documento también y se da cuenta de que no hace planteamientos en la distribución poblacional de la ciudad, ¿no? Donde la juventud juega un papel importante. No tenemos datos de cuántos jóvenes dentro de esa población están, niños, adultos, simplemente generaliza. El documento además no incluye una caracterización territorial que identifique las zonas de potencial intervención de política pública. Simplemente menciona algo de las ADN como claves del desarrollo, que incluso el Banco Interamericano de Desarrollo pues las ha sugerido antes que la misma economía naranja, y el problema de los distritos creativos. También es importante para el caso de Manizales una caracterización urbana rural por sectores, barrios o comunas. La identificación del espacio rural puede ser muy importante para la coordinación de la política de Manizales con el paisaje cultural cafetero. Además, el documento no incluye un inventario de la infraestructura, simplemente señala allí, sí, claro, de las instituciones sobre las cuales pudo recabar información. Uno entiende de que un documento de estos requiere un trabajo dispendioso y de temporalidad mayor, y me imagino también, ya me podrán aclarar, que se llevó a cabo producto de unas necesidades urgentes para la ciudad de poder entrar en la lógica del tema de la economía creativa. El otro punto, en la página 19, pues sí, se menciona un trabajo de la universidad, pero no se registran referencias. En cuanto a los comentarios del borrador preliminar de política pública, queremos señalar lo siguiente. Primer punto, el documento no plantea un horizonte de planeación, es decir, debe anotar si los objetivos se pretenden alcanzar en coherencia con el periodo constitucional del actual alcalde o con qué horizonte, ¿no? En clave de las relaciones de la Agenda Cultural 2030 o de los ODS. Uno mira el documento de política cultural que salió para el 2016, perdón. Se señala horizonte 2016-2018, aunque en mi opinión también son una serie de formulaciones generales que no dan cuenta pues ni siquiera de un estado de diagnóstico que permita comprender de una manera incluso cuantitativa la situación de los actores o la situación de todo el sistema cultural local. Por lo tanto, me parece que incluso el primer documento que se elaboró, que está impreso del 2019, se quedó en formulaciones generales
que sí pueden ser elaborados con un grupo de expertos, pero que no da cuenta total de lo que debe implicar el diseño de una política cultural local. El segundo punto es que la metodología del documento, en nuestra opinión, no responde a una metodología general, como lo se formulan los documentos de política pública, ¿no? De diagnóstico, los problemas identificados, las estrategias, las líneas estratégicas, los programas y proyectos. Hay una serie de formulaciones allí que uno, pues al leerlas, no da cuenta de cómo son producto de qué diagnóstico. Si se supone que ya había unos borradores iniciales de política, entonces, y que se supone tendrían ya unas cifras, permitirían abordar mejor el proceso metodológico. En otro aspecto, también señalamos que en la introducción, justificación, el marco normativo sobre la cultura se menciona, en nuestra opinión, un poco de manera difusa y desordenada, los antecedentes de política pública cultural aplicables a Manizales. No hay referencia alguna a los objetivos de desarrollo sostenible o a los planes nacionales de desarrollo o incluso al mismo paisaje cultural cafetero, que es de obligatoria, en nuestra opinión, observancia para el municipio. Los apartes de antecedentes de política y antecedentes normativos consideramos que deben ser formulados por separado. El otro punto, en el acápite del contexto normativo, consideramos de que sí hay una desactualización y es muy extenso, haciendo transcripción de normas. Lo que corresponde es citar las leyes, en nuestra opinión, nacionales, los acuerdos departamentales o los acuerdos municipales vigentes que puedan tener un impacto en la formulación de la política, que consideramos que con las transcripciones que están planteadas allí, se corre el riesgo de incluir el texto con normas no vigentes. Por ejemplo, ya a la hora de lanzar el decreto o el acuerdo o mediante el acuerdo de consejo. Nos pensamos también de que el documento, pues como es un documento borrador, era plausible que partiera de un diagnóstico, porque el diagnóstico permite tener unos datos locales, de una caracterización mínima del territorio con todas sus comunas y del contexto socioeconómico, político y cultural de Manizales. En nuestra opinión, eso es un impedimento en la formulación de la política, porque falta también una línea base definida que sirva para las evaluaciones y seguimientos. Entonces, no hay una temporalidad en el manejo de una política, porque toda política también tiene unas temporalidades, ¿no? Esto se traduce también, consideramos, en una serie de enunciados generales que no plantean las líneas estratégicas de manera clara y los impactos esperados. Entonces, es difícil, obviamente, incluir definiciones o referentes teóricos sobre la cultura. Nosotros consideramos de que todo el planteamiento conceptual no debe estar enfocado en todas las miradas y concepciones teóricas, porque también genera una cierta confusión. Entonces, ¿cuál es en concreto la línea conceptual que quiere plantear la política cultural en el caso de la ciudad? Otro elemento que consideramos es que la bibliografía sí está un poco desactualizada y no coincide con el enfoque local que se persigue con la política. Entonces, debe limitarse a conceptos básicos que permitan identificar el sentido y el alcance de las estrategias que se exponen en la política. Por último, las estrategias, consideramos, no están alineadas a las ODS. Ahora, pues, obviamente se está hablando mucho de la Agenda 2030 y no hay allí alguna alusión. O también a chequear, pues, cómo se plantean los documentos COMPES que permiten también trazar una acción municipal. Si observamos también los documentos DNP, uno puede observar toda la estructura de ruta de planear, del diseño de política pública, y hay unas guías bastante enriquecedoras para hacer los seguimientos de impacto, en donde también están las rutas de estructuración de todo ese proceso. Con esto lo que quiero señalar, colegas y amigos del sector cultural, y que quede claro que no se trata de generar críticas radicales, sino simplemente, como lo señala el documento base del documento preliminar, que invita a la reflexión para que sea enriquecida el proceso de política cultural de la ciudad, convoca a los actores, convoca a la academia,
y nosotros como centro de pensamiento, pues que su ADN es opinar sobre la política cultural local, cultural local, y sobre todo chequear lo que es los sistemas culturales locales en clave de nuestro objetivo, que es poder contribuir a unas políticas públicas culturales locales, en este caso, porque la escuela de pensamiento está diseñada para pensar política pública sectorial. Si ustedes entran a la página de la Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría de Investigaciones, verán que hay más de 30 centros de pensamiento que están participando de la opinión, de la formulación, del acompañamiento de política pública en múltiples sectores, ¿no? Empezando por la paz, el problema de agrícola, industrial, del derecho, ahora del COVID. Hemos visto en la televisión mucha participación haciendo reflexiones sobre el manejo de la política del COVID en Colombia. Entonces esa es nuestra tarea. Con esto quiero terminar mi intervención diciendo que estamos prestos a los diálogos, ya habíamos comentado con el profesor Uriel, de avanzar en contribuir en diálogos con expertos, con actores, para poder enriquecer cada vez más el documento final de política pública cultural en Manizales. Por lo tanto, bueno, muchas gracias. Profesor Winston, muchas gracias por esos comentarios. Le doy la bienvenida al profesor Luis Fernando para que nos comparta su intervención. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos los asistentes. Observo una participación muy interesante, unas 58 personas estamos aquí convocadas. Voy a apoyarme también en una presentación concreta que tengo para complementar un poco los planteamientos pues, que obviamente ha hecho el profesor Winston y que pues, reflejan un poco esa primera aproximación que hemos hecho al desarrollo de la política pública. Bueno, voy a... no sé si están viendo ya mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, sí. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, se me ha perdido por dónde hago la presentación. A ver cómo... Ahí está bien, Luis Fernando, solo es que amplíes abajo la diapositiva y ya. Ok. No sé por qué se me perdió. Porque ahí está perfecto, ahí, yo creo que por ese lado. Sí, ya. Perfecto. Listo. A ver, destacamos mucho pues el esfuerzo que está haciendo la administración por definir una política pública de cultura. Creemos que es muy importante para la ciudad esa definición de política pública por la trascendencia que tiene en términos generales el hecho de ser precisamente una ciudad referente a nivel nacional en varios aspectos importantes que tienen que ver con la cultura, como la ciudad universitaria, el Festival Internacional de Teatro, el paisaje cultural cafetero, procesos de innovación, bueno, muchos elementos, digamos, que pueden ser destacados y potenciados, por supuesto, en el desarrollo de una política cultural. El documento, digamos que hace un esfuerzo interesante por definir qué se entiende por cultura, aunque nos parece a nosotros que ese es un tema, digamos, de gran trascendencia y de significación que no se va a agotar, digamos, en la definición de una política pública que tiene por su naturaleza una condición coyuntural. Nos parece loable que se abra, digamos, esa discusión, pero creemos que no necesariamente hace parte, digamos, de los elementos más definitorios de la política cultural y más bien sí
sería muy interesante que dentro del desarrollo de esa política y de sus acciones pudieran promoverse debates amplios, permanentes, incluso sobre este tema, que es supremamente amplio y complejo, y especialmente orientado a desarrollar, por un lado, pues una labor educativa, una labor de promoción, una labor de búsqueda de consensos mínimos que guíen el devenir, porque finalmente no se trata de imponer una sola visión, todo lo contrario. Justamente una mirada amplia de la cultura significa el reconocimiento de la diversidad y de las múltiples interpretaciones que sobre este tema pues se puedan desarrollar. El documento también, digamos que busca desarrollar unos ejes estructurales, creo que eso es fundamental. Parte, por ejemplo, de la idea de reconocer los derechos culturales, y eso creemos nosotros que es bien importante. Ahora, habría que precisar muy bien cómo avanzar en esa dirección. Los derechos culturales también podríamos plantearlo en términos aún más amplios como la cultura como derecho, ¿no? Que es otro elemento que también hoy en día se solicita mucho, digamos, a nivel de Estado, digamos, y a nivel de la sociedad como tal, ¿no? Entonces, aquí hay un debate muy interesante que yo creo que sí es definitorio a la hora de definir una política cultural. Entendemos la cultura como generador de riqueza, ese sería, digamos, un elemento que creo que se ha venido imponiendo, digamos, un poco en función de la política pública nacional, cuando se habla, pues, de las industrias culturales y de la economía naranja. Está orientada fundamentalmente a entender la cultura como generadora de riqueza y a buscar que allí se presenten apoyos importantes en ese sentido. O entendemos la cultura, o entendemos más bien el valor de la cultura, que creo que es un asunto diferente porque pues está el valor de uso de la cultura, es decir, ese que no es cuantificable ni monetizable necesariamente, pero que es fundamental en el desarrollo de los pueblos. Entonces, no se trata, digamos, de escoger entre una y otra, se trata más bien de tener una mirada integral, integradora de la cultura, digamos, en términos generales como valor de uso y eventualmente también como valor de cambio. Eso, digamos, que nos parece fundamental, porque separar o fragmentar la cultura como generador de riqueza y eventualmente creer, digamos, que hacia allá debería concentrarse los esfuerzos más importantes, nos parece que puede dar lugar a procesos, digamos, de segmentación indeseables en una política pública que tiene que ser necesariamente incluyente por naturaleza, en nuestra opinión. Por eso es importante reconocer todos los actores, los formales o no formales, todas las manifestaciones culturales, las públicas y las privadas, y otras expresiones emergentes, contraculturales en ciertos casos, que no se acomodan necesariamente, digamos, a un reconocimiento estatal, pero que están allí en la base de la sociedad, emergiendo, buscando, y que es muy importante que una política pública las reconozca. Entonces, nos sorprendió un poco, es probable que el instituto pueda y la alcaldía pueda tener avances en ese sentido, pero nos sorprendió un poco que no existiera, digamos, un inventario completo sobre todas esas expresiones culturales que caracterizan y que hacen presencia en la ciudad de Manizales, porque nos parece que allí está, pues, obviamente, en su caracterización, en su inventario, la posibilidad de empezar a tener una mirada más clara de cuáles son esas fortalezas. El documento, por supuesto, del Centro Nacional de Consultoría dice que ha identificado algo así como 1.500 instituciones o empresas culturales,
pero bueno, sería, digamos, una parte de ese diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo? En nuestra opinión, es lograr una articulación sistémica en red, multipropósito desde el punto de vista cultural, es decir, que el municipio pueda tener diferentes acciones diferenciadas en propósitos y contenidos, pero tratando de atender al mayor número de expresiones culturales y de procesos culturales posibles, lo cual significa también que la institucionalidad pueda ejercer esa labor integradora y que de alguna manera todos los actores, las dinámicas y los procesos puedan tener en la institucionalidad un proceso, digamos, de mediación y de integración de sus procesos. Ahora, ¿cómo materializar esos derechos? Y uno entendería que de manera progresiva, porque pues no hemos encontrado, digamos, un interés específico por lograrlo, y entendemos que es complejo y que es difícil. Primero, pues obviamente depende de recursos disponibles en buena medida, ¿cierto? Para poder atender, no la única. Y en ese sentido, pues es importante también saber con cuántos recursos disponemos, cuántos recursos son los que tiene hoy en día y podría tener la administración municipal en determinados momentos para poder sobre esa base también ejercer priorizaciones en determinados aspectos. Pero casi siempre, digamos, entendemos esto de los recursos como una caja sin fondo, y resulta que nos parece muy importante como parte de la política pública la idea de crear y fortalecer, podríamos llamar un fondo de cultura. Yo lo apellidaría, le pondría otro apellido incluso solidario, que permita precisamente entender que esas actividades culturales que generan riqueza puedan eventualmente subsidiar otras expresiones culturales que no generan riqueza, pero que resultan ser muy importantes, digamos, para la política cultural en general. Entonces, creemos que eso es muy importante. Ahora, hoy en día, digamos, hay un gran reto, y es que todas estas instituciones se les exige su formalización, pero esa formalización no es fácil. Recordemos, por ejemplo, que yo diría casi toda la comunidad de artistas en general, de las distintas expresiones, es una comunidad que trabaja sin contrato, sin salario, sin seguridad social, y en esa medida, digamos, que debería pensarse en un sistema de formalización precisamente que permita, por ejemplo, tener un sistema colectivo de seguridad social. Ese es un tema que en Bogotá, por ejemplo, sabemos que existe y que ha servido a los artistas, algunos, para lograr sobrevivir, y especialmente si queremos esa formalización, dentro de una de las cuales es estar en un sistema de seguridad y demás, pues podemos apoyar, deberíamos generar una política que nos permita ir apoyando progresivamente a estos artistas en suplir esas necesidades en particular, para poder acceder también a otros recursos, digamos, de las políticas nacionales y locales. Creo que hay un tema fundamental, digamos, que ha estado siempre presente en la política pública en Manizales, que surge en todos los diagnósticos, lo vi también en el documento del Centro Nacional de Consultoría, y es la participación. Ese es un tema fundamental. Todo el sector cultural quisiera participar en el proceso de planeación y gestión de la política pública, y creemos que es loable y es deseable en ese sentido de garantizar unos derechos progresivos en este campo. ¿Cómo definir los primeros beneficiarios, cierto? Ahí vemos varias cosas interesantes. Primero, pues obviamente la necesidad que tenemos de tener una clara caracterización de esa población, de las organizaciones y de los procesos culturales públicos y colectivos. Si no está claro, si no tenemos casi que un directorio y una caracterización de toda esta comunidad, pues difícilmente podremos entrar, digamos, a desarrollar una política
pues por lo menos justa y equitativa en términos de beneficiarios de esa política. Ya lo decía Winston, nos parece pues que al final de todo la política pública tiene que traducirse en programas, proyectos y financiación, ¿cierto? Que nos permita saber y sobre todo tener una línea base para poder evaluar y medir resultados. Eso no está claro en el documento y nos parece que vale la pena trabajar en eso para saber, entre otras cosas, qué institucionalidad se recibe, por ejemplo, y hacia dónde se dirige la institucionalidad. Ya hablaba Winston de un deseo de convertir, por ejemplo, el instituto en Secretaría de Cultura. Bueno, ese ya es un norte, digamos, a trabajarlo. El presupuesto y la financiación progresiva, eso es fundamental, y yo creo que desde el instituto o desde la alcaldía deben generarse nuevas formas de consecución de recursos, en el sentido en que lo habíamos planteado, en el sentido de que si hay industrias que generan riqueza, pues que esas mismas puedan contribuir al desarrollo de otras formas de financiación solidaria. Y, como lo decimos, la participación de los actores pues, en el proceso de planeación y toma de decisiones. Un aspecto que consideramos valioso del documento del Centro Nacional de Consultoría es un primer intento, por ejemplo, por territorializar la cultura. Yo creo que eso es cada vez más clave, más importante, por muchas razones. Y hay experiencias pues, interesantes. Paisaje cultural cafetero, todo el ejercicio que se hace en el departamental sobre el tema de las subregiones y sus potencialidades, entre otras cosas culturales, los distritos culturales entendidos como esos procesos de centralización de actividades culturales que podrían potenciarse en la ciudad, que lo identifica, digamos, dos grandes centralidades, sin duda alguna, el documento que hemos estado mencionando. La ciudad universitaria, el patrimonio arquitectónico y urbanístico tan poco valorado hoy en día en nuestra ciudad, siendo un elemento pues, que se quiere mostrar a nivel nacional e internacional, pero tampoco apoyado. El tema del paisaje, de los observatorios de paisaje, entre otras cosas que el profesor Fabio dirige pues, con tanto interés. En fin, todo eso porque nos parece a nosotros que también habría que pensar en un proceso de descentralización de algunas actividades culturales. Cuando uno mira los mapas de concentración, esos bucles en donde se concentra la actividad cultural, pues vemos unos enormes vacíos, especialmente en las comunas. Y nos parece que empezar a equilibrar el territorio en ese sentido es fundamental. Por ejemplo, para estas épocas de pandemia en donde buscamos menos aglomeraciones, menos concentración de población, etcétera, ¿no? El espacio público como expresión cultural en las comunas es fundamental y, por supuesto, avanzar en esa idea de territorios más saludables, que parece ser un reto, digamos, bien importante hoy en día. Por último, quisiera mencionar esta idea. ¿Cómo podemos pensarnos a Manizales como capital cultural del departamento inicialmente? Es decir, en una doble condición. ¿Cómo Manizales reconoce la diversidad cultural que existe en las subregiones de Caldas? Recordemos que tenemos culturas indígenas, culturas afrocolombianas y que tenemos una cantidad de expresiones culturales propias de esos pueblos que encuentran en la capital o encontrarían en la capital una posibilidad de ser promovidas, promocionadas, visualizadas, etcétera. E igualmente, cómo Manizales puede contribuir, digamos, a los municipios también con sus propios valores culturales. En ese sentido, nos parece muy importante pues, una coordinación interinstitucional entre lo municipal y lo departamental. Creemos que una mirada metropolitana es bien interesante. Yo como urbanista pues soy muy crítico de las áreas metropolitanas, pero sí creo que la visión metropolitana que nos saque, digamos, de ese mundo interior que a veces tenemos y nos ponga, digamos, en contraste
con nuestras regiones, con el eje cafetero, con el país, empieza a ser, digamos, una cosa muy interesante. Entonces, llamaría la atención sobre la posibilidad de estudiar esa opción de doble vía que permita que efectivamente pues Manizales cumpla un papel mucho más activo en la construcción cultural departamental y por supuesto digamos que en el eje cafetero. Dejaría, creo, estos planteamientos iniciales pues para como aporte a ideas que puedan enriquecer este pensamiento de la definición de políticas culturales. Muchas gracias. Profesor Luis Fernando, muchas gracias. Profesor Winston, muchas gracias. En este momento abrimos la reflexión para comentarios y pues también hacer hincapié en varios temas que se abordan de diversas maneras, pero que siempre en el sector pues han sido un tema para la agenda en Manizales, los temas de los recursos y la financiación de los diversos procesos, la formalización o no formalización de las organizaciones culturales y cómo ayudamos a que esta formalización no sea un proceso crítico para la organización y que finalmente se termina disolviendo el número de impuestos que podemos llegar a tener. El tema de que es necesario que nos articulemos, que nos agremiemos, que nos asociemos y el tema último que menciona el profesor Luis Fernando sobre ese apoyo desde lo municipal a lo departamental como un área metropolitana. Han sido pues, temas que se han mencionado, los temas de diversos diagnósticos que también en el sector siempre han abordado estas temáticas, sobre todo en los temas de recursos, de cómo se financia el sector y cómo entonces desde la alcaldía, desde el Instituto de Cultura y Turismo se empiezan a generar nuevas maneras de financiar el sector, un sector pues que también en esta pandemia ha sido duramente afectado y que sigue en este momento afectado, que sigue cerrado, que sigue con muchas limitantes para desarrollar su labor, inicialmente por el tema de las aglomeraciones. Y yo ahora entonces la palabra para nuestros asistentes. Les recuerdo que si desean intervenir, pueden levantar la manito que aparece acá en la parte inferior de la pantalla. Luis Eduardo Bernal, buenas noches ya. Bienvenido. Gracias, Natalia. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? ¿Se me escucha o no? Sí, se empieza a escuchar. Se escucha bajito, pero creo que... No, tengo problemas con el micro. No, un apunte muy rápido. Primero, disculparme. Yo entré hace literalmente 5 minutos. Tenía otro compromiso. Mi pregunta es, esta reunión, este conversatorio, ¿cómo lo podemos ver completo? ¿Cómo se lo hacen llegar a las personas que asistieron hoy? Porque pues, yo estaba muy interesado, pero vuelvo y le repito, compromisos ajenos me impidieron estar a las 6 en punto. Entonces, nada, solo era esa duda que me surgió. Muchas gracias. Bueno, Luis Eduardo, nosotros tenemos una transmisión en YouTube por la cuenta de Pensamiento Cultura. Aquí lo han compartido un poco en los chats y eventualmente quizás se pueda compartir la grabación de esta reunión que se está realizando. Le doy la palabra a Cuenta Cultura Manizales. Bienvenido o bienvenida.
Parece que no puede o no quiere. Sí, Hola, algo. hola, hola, ya volví. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. escuchamos. Lo Bienvenida. siento, pensé que tenía el micrófono prendido. No, que vengo pues, en representación de la Alianza Francesa. Mi nombre es Manuela López, soy egresada pues también de gestión cultural, entonces me reconozco aquí con algunas personas. Quiero solamente hacer como un comentario que me parece un ejercicio muy interesante y que valoro mucho rescatar esos conceptos que nos trae el profesor Acevedo y el profesor Winston, y es entender la cultura como ecosistema, como eso, esa red sistémica me parece muy interesante. Y si de pronto en el planteamiento también de esta política se está pensando como en esa visión ecosistémica, me parece algo muy intencionante que noto acá, y es si esta política es una política de industria cultural o en verdad es una política de derecho cultural, como lo presenta el profesor Fernando Acevedo. Creo que es fundamental como partir de ahí también. ¿Esto es para industria o esto es para derechos culturales? Entendiendo, por supuesto, que las industrias culturales hacen parte de esos derechos, pero eso precisamente va a encaminarnos también a esa idea sistémica de la cultura, y hace poco estuve, como para cerrar, también en un proceso con la política juvenil, y es muy interesante también la perspectiva de los jóvenes, en que ellos también no solamente quieren verse como consumidores de cultura, que nos lleguen visiones, que nos lleguen actividades, sino también que los jóvenes sean partícipes y creadores y también gestores de cultura en la ciudad, que creo que a veces poco se menciona como este aspecto. Y nada, esos eran los comentarios que quería compartir. Muchas gracias, Manuela. Qué rico que estés acá y que la Alianza Francesa esté acá con nosotros. Paula Londoño Vallejo, bienvenida. Y Buenas sigue, tardes, bienvenidos. ¿Me oyen bien? te escuchamos. Bueno, pues, vale, pues a agradecer al profesor Winston y al profesor Luis Fernando también, pues me pareció muy interesante lo que expusieron ambos. Nosotros, pues yo vengo de la Fundación Instituto de Investigaciones de la IMANE, he tenido en varias oportunidades, he trabajado con el profesor Winston, con el profesor Luis Fernando, nunca he trabajado, y pienso que es muy importante pues que nos sentamos adelante, porque nosotros hicimos parte de la Universidad de Caldas en todo el proyecto de FINDETEC, en el proyecto que se trabajó la administración pasada, pues también hicimos parte en todo el proyecto de la construcción de la política pública cultural, pero me parece muy interesante que la Universidad Nacional lo tenga en este momento en su poder, porque yo creo que será la forma en que podamos sacar ese proyecto de acuerdo adelante, porque realmente tenemos mucho sobre el papel, pero de ahí no hemos pasado. Y lo digo más a nivel personal, porque pues no digo que me ha creado una frustración, pero yo hemos trabajado mucho por la construcción y realmente no hemos realizado nada. Muchas gracias, Paula. Profesor Fabio Rincón. Hola, muchas gracias. Pues primero que todo, felicitar a la creación de el Centro de Estudios. Me parece que es muy importante tener esa forma de mirar la realidad municipal, la realidad cultural, e incluso no solo municipal, sino regional, como lo dice el mismo nombre. Me parece que hay varios puntos que quisiera plantear. Repito, luego de felicitar la creación del centro y naturalmente felicitar la lectura tan juiciosa que se hace del tema. Lo primero sería estar de acuerdo con que el documento no recoge una historia de mucha participación que han tenido la academia y otras organizaciones con
ese deseo de pensar la ciudad desde la cultura. Me parece que hay una historia importante, no solo desde la Universidad Nacional, sino desde otras universidades en ese sentido. En segundo lugar, sí es una lástima que no aparezca el tema de casas de la cultura. Entre otras cosas, la Universidad Nacional, por intermedio de la Cátedra UNESCO en la cual trabajo, hicimos un estudio e incluso una publicación de casas de la cultura y unas propuestas que no se tuvieron en cuenta. En tercer lugar, como ustedes lo dijeron, me parece muy importante que se tenga en cuenta el tema del paisaje cultural cafetero, y eso vincularía un tema concreto que es las veredas que hacen parte del paisaje cultural cafetero y la relación con las veredas, que el profesor Luis Fernando lo mencionaba precisamente en ese diálogo, no solamente desde la capital, sino también hacia el departamento, que sería un paso incluso más adelante. Y hay otro punto que me parece también importante que no se mencionó, y es el tema del turismo. A ver, siento que el país, y concretamente el paisaje cultural cafetero, está afrontando una realidad cultural muy importante con el tema del turismo. Lo resumiría con una frase que tuve de mi profesor de maestría, Alphonse Martinel, que decía que es posible morir de éxito. Yo creo que es posible morir de éxito en el caso del paisaje cultural cafetero con el turismo. Recientemente, en esta Semana Santa, aparecieron unos videos en el que mostraban que había necesidad de esperar una hora y media para entrar a Salento. Y hay también un tema concreto, que es no solamente el turismo, sino el tema medioambiental. En el caso de disfrazar, de postalizar, de volver postal, de volver incluso, casi que la propuesta es todo el paisaje cultural cafetero sea un ecoparque o un parque de distracciones. Me parece que eso es bastante peligroso y bastante delicado. En este momento, el paisaje cultural cafetero está viviendo una realidad no solamente de ese flujo masivo que es muy dañino, sino también está viviendo un tema concreto como es el de las microcentrales hidroeléctricas que se quieren hacer en todo el territorio. Dos, el cambio de usos del suelo, como es hacia el aguacate y a los cítricos. Y tres, la minería ilegal. Sé que ese no es el tema principal, que el tema principal que estamos hablando es el de política pública de turismo de Manizales, pero tiene que ver con estos temas. Era eso, y de nuevo felicitarlos por la iniciativa, por la lectura juiciosa que se hace del documento, e incluso por las propuestas que ya hay, no solamente de leer juiciosamente el documento, sino de propuestas que recojo muy importantes y muy valiosas, como esa discusión o esa claridad de la cultura no solo como generadora de riqueza, sino integradora del valor de uso y del valor de cambio. Muchas gracias. Era eso. Profesor Fabio, muchas gracias. Nos hace reflexionar sobre unos puntos muy interesantes también con el paisaje cultural cafetero. No sé si el profesor Luis Fernando o el profesor Winston quieren intervenir. Por el momento no tenemos... Henry Cardona. Qué pena, no había visto. No, pero también estaba Heidi antes, pero igual. Si Heidi quiere hablar, qué pena. No me sale aquí. No la estás viendo ahí. Pero Heidi.
Bueno, pues primero, yo soy Henry Cardona, coordino el área de expresiones culturales de bienestar universitario de la Universidad de Caldas. Hago parte de un equipo de trabajo que está ahora integrado que se llama Sumarte, que está integrado con todas las oficinas de cultura de las universidades, con la Alianza Francesa, y Sumarte pues lleva un año desarrollando un tipo de actividades acercándonos un poco a la vida cultural universitaria, que en cierta medida pues es la primera apreciación. Lo primero es agradecerle al profesor Winston y a Luis Fernando, porque creo que el ejercicio que hacen juicioso de devolver un poco unas preguntas que fueron muy rápidas, y yo pienso que cuando escucho la intervención de los dos, entonces siento como que hubo algo de afán en intentar hacer un documento que tiene pues unas falencias de recoger unas poblaciones importantísimas. Por ejemplo, yo coordiné las casas de la cultura, una de las casas de la cultura hace mucho tiempo, y entonces desconocer ese proceso histórico de las casas de la cultura en estos momentos que creo están cerradas, es desconocer que lo cultural le pertenece a la ciudad, que le pertenece al territorio, y el territorio está en esa diversidad de las casas. Si uno piensa en el hip hop en la ciudad, tendría que decir que el hip hop nació en las casas de la cultura. Ese es un elemento histórico importantísimo, ¿cierto? Entonces, frente a ese aspecto, el otro aspecto que me preocupa mucho es el de los jóvenes. El de los jóvenes, primero, porque somos una ciudad muy joven. Y segundo, que como ciudad universitaria estamos recibiendo un 35, un 40% de estudiantes de fuera de Manizales. Estamos recibiendo estudiantes de los municipios, pero también muchos estudiantes del sur, de Pasto, de Sibundoy, del Chocó, del Caribe, y ellos viven en nuestra ciudad 5 o 6 años. Entonces, cuando hablamos de la cultura como con una configuración de destino, tenemos que pensar que una política cultural, como también lo planteamos con los jóvenes, una política cultural tiene que determinar quiénes comparten con nosotros esa cotidianidad, que es la que nos va determinando, ¿cierto? Y lo otro es que sí siento que el ejercicio histórico a veces no se adecúa a las definiciones. La cultura dinámica, viva, empieza a tomar unas características muy particulares, y uno podría preguntarle a muchos por qué vienen a Manizales. Pues bueno, nos han determinado con cuántos adjetivos han determinado la ciudad y cuál de esas adjetivaciones nos han construido realmente. Hemos sido ciudad del agua, del conocimiento, y creo que hay 12 definiciones que cada administración le ha puesto a la ciudad, y eso nos determina para unos periodos políticamente establecidos, pero no culturalmente generadores de otras potencialidades. En agradecimiento al centro de pensamiento y a este análisis que devuelven ustedes juiciosamente para que pensemos la ciudad. Y yo siento que hay muchos, pienso mucho en los jóvenes, hay muchos pelados en la ciudad que están con su proyecto cultural y están en la encrucijada, o se meten a la economía naranja o siguen con su pasión por el arte. Entonces yo creo que ahí hay un debate que hay que hacer y consultar y pensar, pero particularmente creo que esta ciudad merece que también la pensemos desde todos los lugares posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, de la Universidad de Caldas. Qué rico tenerlos en este espacio, que es de universidad, es una reflexión de instituciones de educación superior, de una administración que está interesada en implementar una política, y que pues hay un interés de parte de la ciudadanía, de la academia,
por participar en esta construcción. No sé si Heidi finalmente va a darnos su intervención, su reflexión. No sé si se va a animar. Bueno, tenemos al profesor Guillermo Alejandro Dabracho, bienvenido, y seguiría Chunza, gestor cultural. Sí, buenas noches para todos y todos. Celebro este encuentro de parte del Centro de Pensamiento que lidera el profesor Winston Licona y que también co-lidera en forma de gran protagonista el profesor Fernando Acevedo con su grupo de trabajo del Departamento de Arquitectura, y al igual que otras instituciones que ha mencionado desde el principio el profesor Winston Licona. Una gran falencia que encontramos en las políticas públicas en Colombia es que se queda limitada al cuarta etapa de su recorrido. Es decir, cuando uno habla de políticas públicas, y la política cultural es parte de las políticas públicas, por supuesto, es un sector, necesariamente uno piensa en la formulación, ¿sí? O sea, la idea inicial con la cual surge como problemática de la política pública, la formulación, el diseño, la ejecución, el tema del presupuesto, ¿sí? La acción en sí misma, pero falta la cuarta etapa. La cuarta etapa brilla por su ausencia en Colombia. En todas las políticas públicas brilla por su ausencia, que es la etapa de la evaluación de la política pública, ¿sí? ¿Y por qué brilla por su ausencia? Porque de entrada hay un problema, que es la falta muchas veces, que la gran mayoría de las veces, y en todos los gobiernos es transversal, la ausencia o la invisibilidad de grandes capas de población en la participación ciudadana. Y si no, también cierto clientelismo que se maneja a través de la supuesta participación política en las políticas públicas. Y entonces, en ese sentido, cuando uno habla de ausencia de la evaluación de la política pública, es porque no se hacen los mecanismos y las herramientas suficientes para hacerle un seguimiento al impacto de la política pública, ¿sí? Esa parte me parece fundamental. Y yo creo que en cierta medida, tanto Winston como el profesor Luis Fernando y las personas que han participado acá y han intervenido, lo han señalado en forma transversal, todos y todas. Falta una mayor énfasis en la evaluación de las políticas públicas, en el impacto de las políticas públicas para la retroalimentación y sobre todo para los procesos de mejora de la política pública, porque si no, solamente nos quedamos en la formulación, en el diseño y en la ejecución del presupuesto, ¿sí? Y si no se hace una evaluación juiciosa en la política pública cultural local, en el cual tengan en cuenta todos los actores sociales o las agentes sociales que conforman, como bien dijo el profesor Fabio, conforman la comunidad y el sector cultural, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Guillermo, sigue Chunza, gestor cultural. Buenas noches a todos y todas. Soy Mauricio Chunza, hago parte del Centro de Pensamiento en Bogotá y quería hacer parte de este análisis de la ciudad que me parece muy interesante y muy pertinente. Me parece que todos los temas que se han aportado hacen parte de ese espectro y complementan la acción de los actores que hacen parte precisamente de esa política cultural, que recordemos es la otra parte que se complementa con el territorio. Actores y territorios son los que construyen definitivamente una política cultural, y una vez hacen ustedes estas observaciones y yo a distancia y ajeno, simplemente como un observador, pues creo que sí hace falta fortalecimiento de las instancias de participación para la construcción de una política cultural que sea legítima, que sea validada por los actores, que sea validada por todos aquellos que hacen parte del ecosistema cultural de la ciudad, y que definitivamente pues parta de esos principios que son reconocidos no por el esquema formal, cuadriculado y a veces ajeno a la dinámica propia de las comunidades, como es el esquema y el modelo estatal y administrativo, a veces burocrático y rígido, frente a la dinámica propia de la ciudadanía, que tiene sus propios movimientos, sus propios tiempos y sus propias coincidencias.
Aún a pesar de ello, es necesario saber que la política pública está definida por parte del Estado y de la administración y hay que acogerse como ciudadanía activa a estas oportunidades y a aquellos momentos que se presentan. Creo que lo importante aquí sería fortalecer las instancias de participación que se tengan creadas allí, los consejos locales o municipales de cultura o aquellas instancias que sirvan para este ejercicio de la participación ciudadana, y hacer de ellas una práctica realmente incidente que recoja las diversidades y que los ponga a la par frente a las voluntades políticas de las administraciones y que los ponga a dialogar en términos no de solicitudes y de peticiones y de ofertas dolorosas de un sector cultural, sino al contrario, como se mencionaba, como ofertantes de una serie de servicios, ¿sí? Y de productos que muchas veces pues no tienen precio, pero sí tienen muchísimo valor y que definitivamente tienen que ser reconocidas por la administración para que se garanticen los derechos culturales, como se ha mencionado anteriormente. Creo que acá es importante hacer y fortalecer en los microterritorios, y a partir de esos puntos de cultura, como pueden ser las casas de la cultura, la constitución y el fortalecimiento de la sociedad civil desde la cultura, desde las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales, con proyecciones como las que mencionaban anteriormente de turismo cultural, que sean vinculantes, que sean incidentes y que hagan que la comunidad y las diversidades se puedan conjuntar en un solo proyecto de desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención. Por el momento no tenemos más manitos levantadas acá en la ventanita de Meet. Quien desee intervenir, no sé si los profesores Luis Fernando o Winston quieren intervenir. Profe, adelante o voy. Dale, dale. Sí, no, creo que se han tocado unos elementos interesantes de los colegas participantes que tienen que ver con puntos cruciales, ¿sí? de procesos de las políticas. Indudablemente no se quiere decir de que Manizales esté en cero, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? El hecho de que las casas de la cultura hayan sobrevivido a las administraciones, que yo que no soy de Manizales, pero ya hoy en día me siento adoptivo, que las visitamos porque hicimos un trabajo también bastante serio, lástima, está en ciernes por ahí un video. Una cosa que a mí me inquietó mucho fue las infraestructuras de las casas de la cultura, que son muy desequilibradas. Hay unas muy buenas, con una infraestructura moderna, pero hay otras que es un cuartito con un escritorio y para guardar los instrumentos. O sea que aquí hay un problema de infraestructuras. Lo otro es el proceso de las políticas para las casas de la cultura, que paradójicamente también descubrimos que funcionaban a veces durante periodos del año, pero entonces durante el periodo fiscal tocaba cerrarlas y los chicos en vacaciones. Hay como un cruce de cables en la forma de dar respuesta a las necesidades de expresión cultural, porque si algo se ha logrado también detectar, y voy a traer a colación Villa María, he visto, hicimos un trabajo sobre el problema de la gestión cultural comunitaria, gubernamental y privada, y logramos encontrar de que hay unos colectivos muy importantes en Villa María que no tienen interés incluso en la gestión cultural gubernamental. Han creado hasta formas de autofinanciación. Y eso no solo es en Villa María, ese es un tema nacional, el profesor Chunza lo acaba de tocar, es un tema nacional, el problema de la institucionalidad y de la corresponsabilidad que hay que crear con las políticas culturales, porque es cierto que también las organizaciones algo de errores tienen, pero también es cierto que son un motor dinamizador en los territorios, muchas veces por encima de la labor gubernamental, ¿no? Y eso está muy claro. Yo creo que con los planteamientos que se han hecho, de territorializar la cultura, de descentralizar lo que es el desarrollo de las microculturas, requiere una observación en las ciudades también, porque las asimetrías de servicios son muy grandes, ¿no?
incluso entre las ciudades. Pues si llegan grandes conciertos a Bogotá, no pasan por las ciudades intermedias por lógicas de infraestructura, de financiación, de interés y de coberturas. Y ahora sí, claro que el problema, lo dijo Natalia, está más crítico con el COVID, ¿no? Por supuesto. Uno de los puntos esenciales de una política cultural, por ejemplo, que hay que readecuarla, es el problema de la conectividad cultural. Eso ya es del ABC y vino para quedarse, porque tocará mezclar presencialidad y virtualidad. Y es uno de los puntos esenciales, porque esa brecha de conectividad también no está dando espacio a los ecosistemas con los cuales tiene que relacionarse la cultura. Me refiero al sistema educativo, al sistema de salud, al sistema de seguridad, al sistema recreativo, todo lo que se conforman en los ecosistemas de estructura de un territorio, y que nos obliga, en términos de la cultura, también a pensar en una reprogramación y una reflexión mucho más sistémica de lo que son los sistemas culturales locales, los sectoriales, las políticas mismas, y sobre todo también que hay que repensar una refundación de responsabilidades. Ya los gobiernos locales no están simplemente para lanzar una política así al aire, sin mayores elementos o profundidades de participación, sino que también se está hablando de una refundación de responsabilidades. Es decir, la oferta de los servicios mínimos que debe ser como gobierno local en todas sus magnitudes, y su capacidad de articular, ahora que se habla de las APPs, ya no es solo APPs, sino de alianzas público-privadas comunitarias, APPCs, porque eso también obliga a que la sociedad no solo participe, sino que configure una organización, unas estructuras gremiales que facilitan que la vida cultural sea también más, yo diría, siendo utópico y soñador, más armónicas, ¿no? Y por eso hay que renovar las políticas culturales con más conocimiento, este acercamiento de la academia. Yo saludo el acercamiento que ha tenido el grupo de teoría y práctica de la gestión cultural, del cual soy parte también, por supuesto, y ese ejercicio de contribuir de manera desinteresada, sino poniendo el ánimo de conocimiento para articular la política cultural, y en donde también se requieren más capacidades, ¿no? Y por supuesto más capacidad institucional. En otras palabras, como dice una de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, que ya es vieja, pero que falta mucha aplicación, la de Estocolmo, que se denominó el poder de la cultura. Y ese poder de la cultura ya incorporaba con sumo rigor las industrias creativas. Es que este tema no nació ayer tampoco. Yo estoy en cierta diferencia con algunos planteamientos nacionales de que entonces todo tiene que enrumbarse a la economía creativa y a las industrias. Por eso muy bien el planteamiento del profesor Luis Fernando Acevedo. Incluso yo recomendaría que el tema de las industrias culturales no sea y creativas no sea el epicentro de la gestión para una ciudad creativa en Manizales. Debe ser un programa más, por supuesto, debe ser un programa más dentro de la política cultural, y ahí está en enunciados, está planteada. El tema grueso es también cómo construimos un sistema de información cultural local en donde podemos poner el empeño todos para que sea lo más robusto posible, porque es que no hay toma de decisiones sin una minería de información sólida. No puede haber decisión política con enunciados y con intuiciones. Ese es un punto nodal. Entonces, quería notar también de que nos requiere este proceso una nueva lectura de lo local también. Ya se han planteado aquí algunos elementos de los colegas, Fabio Rincón, el colega Henry Cardona, el profesor Dabracho. Ese sistema de evaluación es crucial, porque no es justo, y vuelvo y insisto, que entonces sale un documento que se denomina política pública cultural de Manizales, pero bueno, ¿y cómo hacemos para mirar una línea base? Porque acuérdense de que los periodos gubernamentales son breves. Entonces, ¿cuáles son de corto, mediano y largo plazo en los diseños de la política, en las normativas que son esenciales, porque las normativas contribuyen a facilitar o a entrabar los procesos? Fíjense que acaba de salir la ley 2070, 31 de diciembre, Reactivarte,
creación del Gran Fondo Cultural para Colombia, y que el municipio que no opere con los recursos tiene que girarle los fondos a nivel nacional. Aquí cabrían preguntas serias en términos de la financiación de cómo va a ser el fondo. Ya por ahí sugirieron un fondo solidario, lo sugirió el profe Luis Fernando también, cómo va a ser la estructura de un fondo económico para la cultura, que es un tema crucial de la cadena de valor, ¿no? Hay que mirar los procesos creativos. Yo sueño también con que un plan incluyera, por ejemplo, el diseño de un gran programa, plan de desarrollo de las artes de Manizales, teniendo facultades, teniendo muchos artistas, teniendo un equipo humano que puede llegar a irradiar toda una estructura sólida en cadena de valor para el desarrollo de las artes de la ciudad. Eso en un solo ejemplo, sin meter otros campos que, por supuesto, tocan con el turismo, el problema de la gastronomía, la capacidad hotelera, el paisaje cultural urbano-rural, ¿no? Urbano-rural, porque no solo es el paisaje cultural cafetero, no, es que este epicentro de ciudad es un pivot fundamental de toda esta región, ¿no? Por último, diría que entonces hay una necesidad también vital de incrementar una solidaridad interinstitucional. No es justo mirar entonces la academia como algo externa, como lo que uno a veces observa, el plan de desarrollo del departamento, pues entonces una sola institución es la que entra de acuerdo al juego de intereses, pero otras tienen también fortalezas que requieren ser tenidas en cuenta, como las que tenemos nosotros en la Universidad Nacional. Obviamente, en eso quiero llamar también la atención. Conclusión, diría de que todo este proceso de reflexión, que es para generar un diálogo amigable, se trata es de buscar unos procesos de nuevos acuerdos, casi que como hablan algunos colegas intelectuales, de un nuevo contrato, el nuevo contrato de la interinstitucionalidad de la cultura, ¿no? Y obviamente tipos de organismos que no operan, que son ineficientes, que se vuelven unos paquidermos. Entonces ese tipo de organismos hay que renovarlos definitivamente, hay que tomar decisiones políticas serias, porque estamos en una ciudad en crecimiento, estamos en una ciudad que ha ganado todo un prestigio y una importancia muy significativa. Entonces quería decir eso porque supone también un trabajo arduo de interrelación con los otros ecosistemas, con los otros sistemas que estructuran el territorio, la cultura y la gestión. Profesor Luis, adelante. Bueno, no, yo no tengo mucho más que decir porque creo que pues lo que queríamos también, además de socializar estas primeras ideas que nos atrevimos pues de manera muy respetuosa a hacerle a la institucionalidad de la cultura, pues se fue enriqueciendo tremendamente con los aportes de cada uno de ustedes, y miren lo complejo realmente que es pensar la cultura. Valoramos muchísimo que se abran estos espacios y otros en donde podamos efectivamente ir trabajando de manera más permanente la reflexión sobre estos temas que yo creo que para Manizales resulta fundamental. Nosotros, pues como centro de pensamiento, creo que estamos en el deber y la obligación de promoverlos. Yo hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de que desde nuestras universidades, no solo de la Universidad Nacional, pudiéramos desarrollar una iniciativa de encuentro para pensar la cultura en términos de sus definiciones, de sus concepciones y de sus posibilidades de entendimiento, sobre todo en esta realidad concreta en la que vivimos. Y creo que esa es una tarea que tendremos que hacer, abordar y aportarle a la ciudad en ese sentido. De manera que me atrevería pues a comprometernos un poco a incluirlo en nuestra agenda para programarlo como un debate, digamos, bien importante y bien necesario.
Estamos también pues dispuestos a conversar con las instituciones que sean del caso para continuar madurando estas ideas y esperamos pues que las institucionalidades las tengan pues de buen recibo, que es finalmente lo que queremos hacer. De manera pues que este es apenas un primer ejercicio, esperamos que sean muchos más y a todos ustedes pues en general muchas gracias por su participación. Por último, profe, quisiera añadir antes de si hay alguna otra intervención, ahorita Natalia nos dirá, quiero anunciar de que en próximos días estamos preparando el lanzamiento de la Cátedra Itinerante de Cultura, Territorio y Gestión, que va a estar en cada uno de los nodos. Habrá cátedra itinerante en Sabaneta, habrá cátedra itinerante en Bogotá, el Saquillo, con nuestro colega Chunza, habrá cátedra en La Orinoquía, cátedra en Manizales y cátedra en Villa María. Y en Sabaneta también, Sabaneta, Antioquia, que es otro de los nodos que tenemos en el centro de pensamiento. Entonces, desde ya anunciamos para invitar a los colegas, personalidades, a los actores culturales, al profesor Henry, a quienes han intervenido, a la Alianza Francesa, para que sean partícipes directos de esa cátedra itinerante, que es como un ejercicio del centro de pensamiento, pero para cada uno de los territorios y con la búsqueda de la mayor participación de los actores gubernamentales, privados, que ese es otro punto que no hemos dialogado, cómo está el problema de la inversión privada, la corresponsabilidad privada en la política cultural local, ¿no? Y los sectores comunitarios. Entonces vamos a tener una oportunidad para dialogar con todos los colegas internamente en nuestra universidad y con las otras universidades y con todos los actores de la vida cultural de la ciudad. De mi parte, pues muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que estos elementos que están escritos pues sirvan para contribuir a enriquecer este proceso que va en camino y que va en recta también final, obviamente, porque es una toma de decisiones. Entonces, muchas gracias de mi parte. Adelante, Natalia. Profesor Winston, muchas gracias. Profesor Luis Fernando. Le doy la palabra al profesor Uriel Bustamante Lozano, que acaba de pedir la palabra. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias. De verdad que también felicito por este espacio. Construir espacios académicos de diálogo, de conversación, son bastante importantes y formativos. Pero no es una intervención, sino más bien una solicitud, con todo respeto, ¿cierto? Y es, pues, conversar se hace también con la contraparte, llamémoslo con la otra institucionalidad, la encargada del diseño, la encargada directamente de la política. Porque pues si nos cerramos nosotros tres a hablar o los centros de pensamiento, se corre el peligro de que se vuelva una sociedad de mutuo elogio donde todos hacen bien, todos lo leen muy bien y lo puede generar un poco de complicación frente al crecimiento que debe imperar en torno a lo que es un centro de pensamiento. A partir de ello, la solicitud es con todo respeto que se haga un siguiente conversatorio, el centro de pensamiento convoque un conversatorio donde esencialmente participen los actores, tanto académicos como institucionales por parte del instituto, no dando respuesta a los interrogantes que se han planteado, porque pues eso ya lo dará institucionalmente el instituto su respuesta. Pero sí llamémoslo en el sentido de cómo se construyó el proceso. Es necesario, de acuerdo a lo que he escuchado, establecer un nivel grande de aclaraciones respecto al proceso, respecto a la línea base, respecto a la cultura. Inclusive un mismo dato interesante que el profesor Dauracho lanza, que es lo de la evaluación. Hay que tener en cuenta que el ejercicio de diseño de política tuvo una metodología, eso es lo que se quiere explicar, porque de pronto, discúlpeme, repito de nuevo, puede tomarse, tergiversarse un poco la información que se toma, entonces es bueno escuchar la contraparte también de cómo se hizo, qué se tuvo en cuenta, ¿cierto? Para que podamos, en ese diálogo, en esa conversación, como muy bien el profesor Acevedo convoca, ¿cierto? Pues conversemos más, hablemos más, ¿cierto? Es importante. Entonces, ojalá lo antes posible podría ser como esa convocatoria.
Lo digo porque yo soy el coordinador del grupo de teoría y práctica de la gestión cultural. Yo participé liderando el proceso de diseño de política, ¿cierto? Sé explicar cosas, sé explicar el proceso, ¿cierto? Entonces creo que nos enriquece mucho el que hizo el proceso y ya los comentarios para ver qué tan pertinentes son algunos, qué tan atinados son otros, cuáles deben tenerse en cuenta, porque repito, también hay unos marcos de institucionalidad que amarran, ¿cierto? Y ya vemos una serie de componentes y factores que es bueno tener en cuenta y que, ya vemos, de pronto el documento no hace transparente, ¿cierto? A la larga el documento es un documento horror, pero también hay detrás de él un proceso de gestión, de administración, de investigación, de levantamiento, una cantidad de cosas que, repito, es necesario para que verdaderamente haya conversación que se convoque a la contraparte. Dialogante, por supuesto. Muchas gracias, muy amables. Profesor Uriel. No, pero esto completa, ay, perdón que interrumpa, porque sí, es clave lo que acaba de decir el profesor Uriel, perfecto, de eso se trata, profe. Justamente desde el mes de marzo 12, hace un mes largo, enviamos directamente al instituto el documento escrito y esperábamos y sugerimos que se diera respuesta. Y que estoy completamente de acuerdo, esto no es un diálogo para elogios mutuos, sino para a contribuir en el proceso, indudablemente, ni más faltaba. Entonces, acogemos totalmente con el profesor Acevedo y con los colegas del comité coordinador del Centro de Pensamiento, ya les haremos... Claro, yo no daría respuesta a nada, eso respuesta es institucional, la tendrá que dar el gerente, ¿cierto? Como usted muy bien insiste, la institucionalidad en este caso es importante, yo no brindaría respuesta, sino esencialmente contaría cuál fue el proceso que se dio, ¿cierto?, para sobre él, pues, emitir unos juicios de valor y ajustar un poco las anotaciones que se han hecho. Muchas gracias. Buenísimo, de eso se trata. Creo que hemos logrado el objetivo porque se generó el llamado al diálogo, el llamado a la conversa, el llamado a ampliar el espectro, el llamado a intercambiar. Puede que nosotros hayamos tenido de pronto, sí, claro, una subjetividad también. Es que la subjetividad es parte del diálogo. Y las formas interpretativas de procesos y de métodos, pues es para intercambiarlos y que a la ciudad le llegue lo mejor de lo mejor producto de ese acumulado que habrá de aportar ese diálogo. Y si a bien lo tiene la institucionalidad de acogerlo, pero es para avanzar como ciudad y como partícipes integrales, me refiero a la comunidad, a los actores, a las instituciones, en un tema tan sensible como es el de la cultura, obviamente. Muy bien. También pues somos absolutamente conscientes de que pues lo que hemos estudiado es un documento borrador, es decir, no es un documento acabado, es un documento que está en proceso y por eso también pues nos animamos mucho a hacer algunas opiniones sin conocer los detalles de la manera como la administración municipal en conjunto con grupos académicos hayan abordado el proceso y sería muy enriquecedor poderlo conocer, pero lo hacemos con el mejor sentido en términos de que no estamos con ello ni deslegitimando ni subestimando el proceso que hasta ahora se ha venido desarrollando. Al contrario, nos pareció, digamos, muy interesante ese interés por tener una mirada mucho más amplia sobre la cultura, que no es usual en estos ejercicios de política pública que por lo general son bastante pragmáticos. Y no, la idea, digamos, es valorar lo construido y seguir abriendo esos nuevos escenarios de diálogo, de conversación, que permitan incluir a otros actores. Por supuesto, qué bueno que pudieran también en un momento dado, ojalá muy pronto igual, tener, digamos, a la comunidad de actores, de teatro, a la comunidad de músicos, a la comunidad de artistas, a las comunidades de base de la cultura, a los que hacen street art,
a las industrias culturales para también valorar, digamos, ese pensamiento que puede estar allí inmerso. En fin, se trata, yo creo que en ese sentido, pues, de tratar de ir construyendo paso a paso y que todos podamos ir contribuyendo también desde nuestras perspectivas, desde nuestros diferentes puntos de vista, en esa idea de consolidar una política pública. Y si esta administración municipal tiene esa convicción, pues hombre, ahí trataremos de aportar al máximo. Esa es la idea básicamente. Bueno, yo les agradezco a todos sus intervenciones. Muchas gracias al profesor Uriel, al profesor Luis Fernando y al profesor Winston por este espacio. Y a todos ustedes, ya se nos han ido varios, pero tuvimos una asistencia alta el día de hoy, tuvimos alrededor de 60 personas. Les recuerdo a las personas que quizás no han llenado o diligenciado el formulario de asistencia, está allí en el chat para que lo diligencien. También estamos en Facebook como Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión para que nos sigan, ahí estaremos compartiendo información interesante y prestos a estar en nuevos espacios que convoquemos o que nos convoquen a participar como Centro de Pensamiento. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima Feliz noche para todos. Perfecto.